Jung hablaba de la alquimia como una metáfora de lo que pasa en la psique. O sea, para él los procesos psicológicos eran paralelos a lo que los alquimistas buscaban al querer convertir el plomo en oro. Por ejemplo, de la experiencia más dolorosa surge una gran lección, ¿no? ¿Qué significa para Jung el tener una sombra? La sombra es todo lo destructivo, todo lo negativo, todo lo tóxico y peligroso que tenemos las personas. Por ejemplo, te enojas tanto que dices, ay, quiero que esta persona choque. Y lo dices, no, claro que no quiero que choque. Pero si alguien te oye, dices, no, qué pena que me vean así. Y a la par de tener eso, la sombra también tiene cosas positivas y opera con la palabra clave que acabo de decir, que es con la vergüenza. Bienvenidos a Crecientemente, el podcast donde hablamos sobre temas de mente, cuerpo y espíritu con la intención de traerte conocimiento que te ayude a llevar una vida más plena y en armonía. Nuestro invitado del día de hoy es José Luis Leal, quien trabaja como psicoterapeuta aquí en Monterrey y aparte escribe una columna para la revista británica Threshold, donde habla sobre la sombra de la espiritualidad. José Luis tiene una formación como un psicoterapeuta junguiano con una maestría de la Universidad de Essex y aparte tiene una experiencia bastante interesante, ya que ha estado estudiando bajo la tutela de la doctora Clarissa Pinkola, autora del libro Mujeres que corren con lobos desde el 2013. José Luis, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Quisiera que empecemos hablando un poquito sobre Jung. ¿Qué significa para Jung el tener una sombra? Jung hablaba que todo emite una sombra. Todas las personas tenemos una sombra y dentro de la psicología analítica o junguiana, digamos que está nuestro ego, que en psicología el ego no es algo negativo, es tu principio de realidad. Lo que dice esto es una mesa, ella es Jimena, yo soy José Luis, estoy teniendo aquí una conversación con ella sobre este tema y está en contacto con la realidad, ¿no? Entonces el ego es una función psicológica que todos tenemos, adaptativa, y también tiene que relacionarse con el inconsciente. Dentro de nuestro inconsciente, en oposición a nuestra forma de presentarnos en el mundo, está la sombra. La sombra es todo lo destructivo, todo lo negativo, todo lo tóxico y peligroso que tenemos las personas. Por ejemplo, te enojas tanto que dices, ay, quiero que esta persona choque. Y lo dices, no, claro que no quiero que choque. Pero si alguien te oye, dices, no, qué pena que me vean así. Y a la par de tener eso, la sombra también tiene cosas positivas y opera con la palabra clave que acabo de decir, que es con la vergüenza. La sombra es todo aquello que no te permitieron ser y se tuvo que reprimir y se va a la sombra, o lo que pues no podemos salir y hacer a la calle normalmente porque pues no le revelamos eso a los demás, ¿no? Entonces la gran falacia es creer que nada tiene sombra o que las cosas muy brillantes no van a tener sombra, porque mientras más brillantes sean, más oscura va a ser su sombra. Entonces todos emitimos esta sombra y estamos inconscientes, desconectados de ella, y entonces la proyectamos. Una manera de detectar nuestra sombra es haz una lista de todo lo que odias y el 85% es una variación de lo que nosotros hacemos, pero no podemos tolerar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en vez de aceptar que yo tengo X, Y, Z que no soporto, digo, mira, tal persona es así y no lo tiene y está mal, y entonces empezamos a atacar hacia afuera, proyectando, cuando realmente mucho de lo que genera estas reacciones tan fuertes y tan cargadas de emociones es que tocan a nuestra propia sombra, ¿no? Entonces la idea es explorar la sombra, no para resolverla, no se puede resolver, no para quitarla, no para trascenderla, sino para que podamos tener una relación con ella y sepamos que siempre va a haber una relación con aquello que desconocemos, con aquello que reprimimos o con aquello que por vergüenza nunca nos hemos atrevido ni a hacer ni a pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes empezar a darte cuenta de esta sombra para que no se convierta en algo que proyectas hacia afuera y que posiblemente hieras a otras personas pues con esa parte tuya? Preguntándote por qué te irrita tanto algo, por qué se carga de tanta emoción, y eso cómo se relaciona contigo, cómo tendría que ver contigo, o también preguntándonos todo aquello que no nos permitieron ser. Por ejemplo, en una familia donde el estilo de comunicación es muy confrontacional y muy directo y muy duro, está muy bien, no hay ningún problema, pero igual y la gentileza o la suavidad o la dulzura o la evasión se veían mal. Entonces las personas se tienen que volver tremendamente ásperas porque el mensaje es, pues, esto es lo que se valora aquí, ¿no? Esto de acá no se valora tanto, entonces esa parte estaría en la sombra.
O las emociones podrían estar en la sombra en alguien a quien no le han permitido tener una relación con su propia vida emocional, ¿no? O el intelecto. Hay personas que crecieron y todo el tiempo les dijeron es que tú no sabes, es que tú no entiendes. Y entonces su capacidad intelectual que está ahí, que es real y que por supuesto que saben, se va a la sombra. Y entonces esta persona actúa como si no supiera nada porque es lo que le hicieron creer. Y el intelecto está en la sombra. Entonces esta persona podría decir, ay no, qué flojera, ya vas a empezar a hablar de tus cosas intelectuales, a mí eso no me importa, yo no sé nada, yo estoy bien. Y entonces empieza a atacarse constantemente y a atacar también a las personas que tienen aquello que esta persona tuvo que reprimir, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, con aquello que nos irrita, que despierta una reacción emocional muy dura, esa es la clave, que despierta una reacción emocional muy fuerte, porque hay cosas que te irritan. ¿Y sabes por qué? Y dices, esto me irrita por X, Y, Z, me parece una falta de respeto y ahí queda, ¿no? Pero hay cosas que se cargan de una emoción tremenda, que no toleramos y soportamos en el otro. Ahí usualmente opera la sombra. Y también todo aquello que no queremos admitir de nosotros mismos. No, yo no soy agresivo. No, yo no soy manipulador. No, yo no soy... Todos somos todo. Nada más que el gran trabajo de la sombra es poder entender que todo lo humano nos pertenece. Y necesitamos una relación con eso. Porque si no tenemos una relación con eso, entonces todas estas partes internas tienen vida propia y lo que hacen es que nublan a nuestro ego y entonces nos poseen. Es que cuando me enojo me pongo de tal forma, le dejo de hablar a la gente y no sé qué me pasó y entonces ya no le hablé a nadie y pasan 2 meses y ya no sé cómo retomar la relación y entonces ya me calmé y digo, ¿qué hago? Bueno, algo adentro de nosotros tomó control y evadió y cortó la relación. Pero luego pues sale la otra parte y dice, no, pero sí quiero la relación. Entonces dentro de la psicología analítica nos entendemos como múltiples aspectos de nosotros. Y la tarea es que nuestro ego tenga una relación con todo eso, con nuestro inconsciente y con pues, el ser. Ahorita hablaste de que no deberíamos como transmutar o esa parte de las sombras. Sí siempre se puede. O sea, sí, por supuesto que se pueden trabajar muchas cosas de la sombra, ¿no? Y hay cosas que se pueden trabajar, se pueden transformar, se pueden sanar, por supuesto que sí. Pero algo que he visto muchas veces es el mensaje erróneo de que es que yo ya no tengo sombra. No se puede. O sea, es como si tu cuerpo dejara de emitir sombra con una luz. No hay manera. O sea, no es algo que se puede resolver. A eso me refiero. Porque en este proceso de un trabajo introspectivo y un trabajo espiritual, dado ya sea en la terapia, en una práctica espiritual, en una práctica religiosa, introspectiva, filosófica, la forma que sea, da lo mismo. El gran peligro y gran riesgo es la capacidad de autoengaño. Entonces, en decir, no, yo no tengo estos conflictos, yo no tengo envidia. Pues no es cierto, la envidia es un tema humano. A lo mejor rara vez sentimos envidia, pero algún día vamos a sentir envidia. Y es mejor que digamos, esto me provocó envidia y entonces lo asumamos, lo trabajemos y lo podamos al menos neutralizar un poco o dejarlo tranquilo, pero ya conscientes de que de lo que tenemos ahí. Porque si no, si decimos yo ya estoy más allá del bien y el mal y nunca siento envidia. No es cierto. Y al no asumirla, un día se nos va a salir de control. ¿Y cómo se va a salir de control? No se va a salir de control diciéndole a alguien, tengo un buen de envidia de ti. La envidia, por ejemplo, opera en no es querer lo que tiene el otro y tú también quererlo. Sentir que tú no puedes tener eso, ¿no? No, la envidia es no quiero que esta persona no tenga esto. Es tanta la envidia que no quiero que esta persona lo tenga. Además de que yo también lo quiero tener, quiero que esta persona no lo tenga. Entonces la envidia opera así psicológicamente. Entonces eso, por ejemplo, es la idea de Melanie Klein, que es desde el psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, total, si no lo hacemos consciente, se va a salir de control y vamos a destruir a esa persona con un comentario súper pasivo-agresivo. Ay, sí, qué padre que te va tan bien en esto. Oye, pero has estado bien enfermo este año, ¿verdad? A ver si ya tu salud mejora. Y entonces la envidia salió, destruyó a esa persona y en nuestra mente ya decimos, qué bueno que no lo tengo, porque mira cómo estaría mi salud. Y todo eso opera de forma inconsciente. Entonces si decimos, sí tengo envidia de esta persona y esta es mi responsabilidad, ahí se podría transmutar. Pero asumir, yo ya trascendí mi sombra, es lo más peligroso de todo. Sí, aparte es bastante, pues no sé, ingenuo. Digo, a final de cuentas vivimos en este mundo. Siempre vamos a tener cosas que tenemos que trabajar. Porque es parte de, pues, el ser humano, ¿no? Tú escribiste un artículo donde hablabas de la alquimia, de transmutar todas estas como emociones negativas o igual y bajarle un poquito a las emociones negativas para convertirlas en un poquito más constructivas, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer? ¿Cuáles son como pasos que podemos tomar para empezar a reducir, por ejemplo, a alguien que tiene envidia, reducir el nivel de envidia?
y luego poder hacerlo algo un poco más constructivo. Claro. Jung hablaba de la alquimia como una metáfora de lo que pasa en la psique. O sea, para él los procesos psicológicos eran paralelos a lo que los alquimistas buscaban al querer convertir el plomo en oro. Por ejemplo, de la experiencia más dolorosa surge una gran lección, ¿no? O del momento de mayor depresión, no es que, o sea, soy enemigo de esta perspectiva de qué bueno que me pasó esta desgracia, porque entonces aprendí tal, la odio con todo mi ser, porque yo creo que nunca hay que, no creo que la desgracia se tenga que agradecer. Pero sí hay un crecimiento profundo que surge a través, o sea, tenemos una capacidad de recuperación inmensa. Entonces nunca es qué bueno que te enfermaste de algo horrible, jamás, sino, la capacidad de crecer y de sanar se activó frente a este reto y te dio todo esto. Eso es maravilloso, ¿no? Pero entonces, para Jung la alquimia era, de los momentos de mayor desesperanza, desolación, tristeza, dolor, ahí hay oro y puede salir oro. ¿En qué significa ese oro? Conciencia, más conocimiento de nosotros, mejores relaciones con los demás, una capacidad de poder interactuar con toda la gama humana que nos presenta la vida, ¿no? Entonces, la alquimia se oye muy linda, pero por ejemplo, dentro del simbolismo que él toma por ejemplo la ronda alquímica, donde son 3 colores, son más, pero digamos que lo básico son 3 colores, negro, rojo y blanco. Entonces dices, quiero alquimizar y transformar algo. Súper. El primer paso es el negro, la desorientación, la confusión, la desesperanza, la agonía, la tristeza, la depresión, la angustia. Es inescapable. Tenemos que pasar por ese punto de estar deambulando y confundidos. El segundo punto es un sacrificio. Entonces, queremos alquimizar. ¿Qué tengo que sacrificar? Pues mi enojo de que estoy enojado porque X persona tiene algo que no, y mejor el dolor de la ausencia que siento por yo no tenerlo. Entonces, tendríamos que sacrificar algo de nuestras vidas, algo que nos da comodidad, algo que nos da una seguridad falsa o aparente, algo que nos quita la responsabilidad personal. Entonces, el segundo paso es un sacrificio. Y después de eso viene la vida nueva. Entonces, para alquimizar algo es irnos al dolor, irnos a la herida, irnos al conflicto, ver que tenemos que sacrificar de lo que hemos estado haciendo porque ya no podemos continuar así. Y entonces sí, una nueva manera de operar puede aparecer. Y la vida nueva siempre aparece de este tamaño. Entonces aparece una nueva actitud. Muy bien, la tenemos que cultivar, la tenemos que profundizar, la tenemos que alimentar, la tenemos que hacer crecer para que entonces esta vida nueva dé frutos. Pero no va a dar frutos en su primer día de aparecimiento, que aparezca. O sea, tenemos que cultivar muchísimo. Entonces, te digo, no es que no se pueda, pero entonces es, ¿qué hacer si hay un dolor profundo? Pues ir a él. ¿Qué hacer si hay un coraje tremendo y gigantesco? ¿Cómo lo alquimizamos? Alquimizar es tomar la misma sustancia y convertirla en otra cosa. No es sustituirla. Si tú dices, yo no siento coraje, yo nada más siento felicidad, ahí estamos reprimiendo. Estamos desplazando, estamos haciendo muchas cosas, pero no estamos haciendo una verdadera transformación de lo que pasa. Sí, es como lo que los herméticos llaman la transmutación, que es prácticamente lo mismo, que dicen que en cualquier situación tienes ambas polaridades. O sea, si tienes miedo también tienes valentía. Si tienes odio también tienes amor. Exacto. O sea, tienes la capacidad para ambas. Y la sombra, el gran engaño es, no, yo amo tanto que nunca podría odiar. Si amas muchísimo, la capacidad de odio es directamente, para el otro lado, ¿no? Entonces, si temes, la capacidad de valentía también es enorme. O sea, podemos estar en todas estas polaridades y en el rango que crean. Porque esa es la cosa. O sea, rara vez estamos nada más en una polaridad. Sí, no. Entonces estamos, por ejemplo, la columna que escribo se llama El terapeuta espiritualmente ambivalente. Porque la ambivalencia me parece una postura sana en la vida, de no creértela, de cuestionar las cosas, de decir qué pasa si coexisten cosas que aparentemente no deben de existir al mismo tiempo, porque podemos amar y odiar al mismo tiempo. Sí, las paradojas. Y no se va a resolver, sino amamos y odiamos y pues ahí está, y tenemos que relacionarnos con eso, ¿no? Entonces la espiritualidad por ese lado me parece increíble y fantástica y milenaria y sanadora y me parece una dimensión de la humanidad que hay que proteger a toda costa. Pero por lo mismo, su sombra es terrible. Conforme pasan los años, la cosa se pone peor. ¿En qué sentido? La sombra se pone cada vez peor. La sombra de la espiritualidad. Los vicios de esta espiritualidad se ponen cada vez peor. Pero eso sí no lo tratas, ¿no? A tiempo. Sí, claro, pero es un fenómeno social. O sea, es algo de lo que tenemos que estar conscientes y, por ejemplo, todos estos documentales que están sacando de diferentes cultos, sectas, explotaciones... Todos tienen una base y un componente espiritual. Sí. Entonces, porque claro, todos buscamos significado, todos buscamos trascendencia, todos buscamos conectarnos con algo más grande.
Y entonces puede convertirse en un deshumanizo al otro. Ay, es que tú no estás pensando como yo, tú no tienes mi nivel de conciencia, tú no has hecho el mismo trabajo que yo he hecho. Pero estamos deshumanizando a alguien. Son excusas nuevas, nada más. Sí, exactamente. O sea, son viejos vicios disfrazados de lo mismo. Por eso, si vamos a la sombra, podemos entender, ok, sí, esta persona me desespera. Ok, pero no la voy a atacar. Entonces, ¿qué voy a hacer frente a menos que me ataque? Entonces, y si me ataca, pues me voy a defender para frenar el conflicto, no para destruir al otro. Entonces ya es como, ok, si asumo que esta persona y yo no tenemos nada de compatibilidad, pues puede coexistir en su lado y yo en el mío. Y listo. Pero no significa, porque entonces empieza a haber este pensamiento de dicotomías en donde yo contra ti. No, nosotros contra ellos. Y ahí ese es el primer punto para deshumanizar a alguien. Porque ya eres de otro grupo, ya no vales lo mismo que esta persona que sabe, entiende, bla, 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 ¿no? Entonces, ese tipo de pensamientos, los pensamientos conspiranoicos de todas las teorías de conspiración, es otro fenómeno que se agarra de la espiritualidad y que lo vuelve muy complicado. Hay muchas patologías también que se disfrazan de espiritualidad, ¿no? Y entonces las personas, en vez de asumir sus conflictos, se convierten en esta persona mega espiritual, pero es un disfraz. Y muchas veces es como el traje del emperador, el cuento de que el emperador le hacen un traje que nada más la gente más valiosa lo puede ver y que realmente está desnudo y nadie lo ve, pero todo el mundo dice, claro que lo veo. Y sucede ese autoengaño masivo. No, claro que sí, claro que sí. Y te das cuenta que no. Entonces, ¿cuándo entendemos que hay oscuridad? Entonces sí, claro que todas estas cosas maravillosas que existen ahí pueden ser tomadas y pueden ser vividas a profundidad. Pero pues seguimos estando en un cuerpo material. Ahorita que hablabas de cuerpo, obviamente, seguimos estando en el planeta Tierra, seguimos estando en una naturaleza humana, seguimos, o sea, porque luego también se vuelve es que la materia es el enemigo. Pues, no, la materia no es el enemigo, todos tenemos que, todos tenemos que pagar la luz, todos tenemos que pagar la hacienda, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que tomar agua, o sea, tenemos que tener relaciones interpersonales, vamos a chocar con la otra persona. Entonces, o sea, la materia no es un enemigo. Aparte es parte de la experiencia, o sea, sí, bueno, hay muchas teorías religiosas que hablan de que, pues sí, existen otros planos, otras dimensiones, pero nosotros estamos en la tercera, y por algo estamos aquí, pues porque queremos venir a experimentar la división. O sea, parte del jueguito es esto, es el ser parte de una sociedad, el tener que hacer cosas mundanas. Independientemente de la razón, o sea, si hay algo más allá de nosotros que puede tomar millones de formas, y esto, pues hay una traducción, por ejemplo, de la imaginación, es algo más allá de nosotros. O sea, hay cosas que se nos ocurren, que soñamos, que simbolizamos, que no sabemos ni de dónde vinieron, y son mucho más grandes que la capacidad de un individuo, y son cosas increíbles. Pero estoy seguro que como te imaginabas que iba a salir esta conversación, al menos a mí me pasa, a cuando la traducimos y la tenemos, hay un cambio distinto, hay un cambio enorme, porque ya no puede ser lo mismo. Hay una traducción cuando algo pasa del plano abstracto al plano material, siempre. Y entonces, pues este plano importa y tiene sus reglas. Sí, es como con un programa de computación. Si estás corriendo el programa va a traer ciertas leyes inherentes, ¿no? Y a final de cuentas tienes que jugar bajo esas reglas. Sí. ¿Cómo es que Clarisa Pinkola ve todo este tema de la sombra? Igual, o sea, bueno, no digo que igual, ¿verdad? Pero en su trabajo es un tema que aborda constantemente, tanto en Mujeres que corren con los lobos como en todo su audio. Habla de la sombra, habla de esta parte destructiva, de estos riesgos que hay que conocer de nosotros mismos. También habla del enorme potencial curativo que tiene la sombra, pero siempre haciendo el trabajo. O sea, para ella, dentro de su trabajo, siempre aborda, no te puedes brincar el trabajo en lo más mínimo, ¿no? Entonces, y el trabajo es tedioso, es cansado, es repetitivo, te confronta muchas cosas. Y ella siempre habla también de esta inflación espiritual, que por ejemplo, la inflación espiritual es cuando un elemento del inconsciente no reconocido, particularmente de la sombra, pero puede venir de otros lados, entra a nuestro ego, lo infla y entonces nuestro ego se la cree. Entonces nuestro ego, que está totalmente indefenso frente a esto porque no lo hemos desarrollado y trabajado, es poseído por algo, una idea, un miedo, una herida, lo que sea que está dentro de nosotros, y surge y entonces está poseído por esto y se siente, no es que yo ya trascendí, no sé, la necesidad de dormir.
Entonces no duermo. Y entonces medito media hora y no tengo que dormir 8 horas. El cuerpo físico tiene sus leyes y sus reglas y va a necesitar de periodos de descanso y de reparación. Entonces el ego se puede inflar creyendo que ya no necesita esto material, por ejemplo, pero pues nada más se está autodestruyendo. Entonces ella siempre habla de la importancia de mantener esto a raya, de entender en dónde somos todos vulnerables, porque de nuevo, cuando estamos trabajando en esto es bien fácil apuntar y dar ejemplos de otros, pero todos lo tenemos. O sea, todos podemos estar inflados, a todos nos vamos a inflar, todos nos vamos a ser poseídos por cosas adentro de nosotros, a todos nos va a suceder. La gran ingenuidad es creer que no, o sea, a mí no me va a pasar. Mientras más conscientes estemos de cómo nos puede pasar, más lo podemos prevenir. No, y también mientras más introspección tengas, yo creo que una idea que puede ser muy beneficiosa es siempre cuestionar, ¿es cierto lo que esta persona me está diciendo? ¿O qué de esta persona es lo que me está molestando tanto, no? Pero sí siento que traemos, como tú dices, venimos arrastrando como esta reacción de querer protegernos y dentro de ese mecanismo de defensa atacar a los demás para, supongo que, no sé, sentirte más seguro en tu propio ego. Entonces quisiera que nos expliques más o menos cómo podemos discernir entre algo que es cierto, o sea, cómo podemos empezar a cuestionar todo este tipo de ideas que tenemos sobre nosotros mismos. Y pues a final de cuentas intuición sobre algo que verdaderamente sí está pasando. ¿Cómo me podrías dar un ejemplo más específico? Por ejemplo, esta persona es agresiva. ¿Cómo puedo discernir entre esta persona verdaderamente sí es agresiva y tengo que cuidarme? Esto es un mecanismo de defensa propia y sí estoy haciendo un juicio correcto. A la diferencia entre yo soy la persona agresiva. Por un lado, tendría que ser por ejemplo, un conflicto en una relación. Ok, primero, sientes agresión. Primero es poner yo siento agresión. No sé todavía si la persona que tengo enfrente me está agrediendo o no, pero yo me siento agredido. Tengo que reconocer esa agresión, porque si no, sale de mil y otras formas, ¿no? Entonces, bueno, estoy sintiéndome agredido. Una es preguntarle a la persona, ¿a qué te refieres con esto? Fíjate que me estoy sintiendo agredido por X, Y, Z, o esta actitud tuya me está lastimando. Siempre describiendo el comportamiento. O sea, en vez de, por ejemplo, si tú le dices a alguien, ay, es que eres un desconsiderado, pues, esa persona ¿para dónde se hace? O sea, se tiene que defender, ¿no? Si le dices, me parece, o no me siento considerado, o sea, a mí esto me está molestando. Entonces puede haber un diálogo, puede haber una conversación al respecto, ¿no? Y entonces, dentro de esa conversación es, bueno, yo, en esta relación, ¿yo qué estoy aportando? O sea, ¿yo qué genero para también contestar este conflicto o no? O a lo mejor nada más recibes esto y ok, tú ibas por la vida caminando y alguien te agredió. Nos tenemos que defender. Pero entonces te digo, o sea, conectar con cómo nos sentimos, confrontar a esa persona, sí, obviamente depende de quién estemos hablando. Si es alguien en nuestra vida personal que queremos, pues por supuesto que lo ideal sería poder establecer un diálogo con esa persona. Si es alguien en la calle, pues es, bueno, evitar la amenaza y ponerte seguro y marcarle un límite a la persona y hasta ahí, ¿no? Pero porque la intuición, claro, la intuición puede servir muchísimo. El problema, y es en donde se contamina, es que muchas veces creemos que la voz de la intuición es infalible. Y la voz de la intuición es un sentido que en la base neurológica y en la neurociencia, la intuición tiene, o sea, hay conexiones neuronales que hacen como que escanean rápido una situación y absorben información sin tener que pasar por un pensamiento tan lineal o tan lógico. Por ejemplo, un arquitecta que tiene un arquitecto que tiene muchísima experiencia diseñando espacios. Van a entrar a un lugar y en 5 segundos te van a decir que está mal. Y a lo mejor ni siquiera tuvieron que hacer todo un análisis súper fuerte porque su cerebro sabe hacer eso. Y la intuición es una fuente de conocimiento. Puede llegar también por corazonadas o por algo más allá de la práctica. Pero es información, entonces la información se pone a prueba. O sea, a ver, estoy recabando esta información, ¿es cierta o no? Y entonces la intuición, uno de los vicios que tiene, el uso de la intuición, es que lo volvemos, por un lado, pasamos de la intuición no sirve para nada, y si lo intuyes no es real, a es infalible. Estamos hablando de extremos, para nada, estoy sintiendo esto, lo tengo que poner a prueba. No puedo ignorar la información, pero tampoco es una certeza absoluta.
Algo está pasando aquí y tengo que investigar. Y en esa investigación, idealmente, nos daríamos cuenta, pues, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, y sí, sí hay que hacerle caso para explorar, porque es, de nuevo, información. Es como es otra habilidad para obtener información, ¿no? La que quieras agarrar, también puede fallar. Y esa es una de las maneras en donde algo que viene de un espacio más abstracto, más intuitivo, perdón, más imaginativo, más simbólico, como la intuición, entonces lo podemos volver infalible. Y ahí ya hay un grave problema, porque nada es infalible. Yo soy muy sensata, siempre trato de cuestionarme primero a mí misma, pero sí he conocido personas que han batallado mucho con personas espirituales, porque como tú dices, se creen como superiores. Y yo creo que eso sucede con todo tipo de personas, tanto espirituales, Académicos, profesionales, atletas, cualquier actividad humana puede ser llevada a esta superioridad, la que quieras. Y entonces, sí, y siempre es tratar de expandir la perspectiva. Por ejemplo, la certeza que le ponemos a la intuición tiene que ver con nuestra propia rigidez. Entonces, si yo me fuera a cuestionar cuando mi intuición me falla, diría, ¿en qué situaciones no tan obvias puedo ser muy rígido? Y en esa rigidez que hay detrás, una certeza de que lo que yo creo está bien porque a mí me ha funcionado. Un miedo a probar algo nuevo porque no sé cómo me vaya a ir. Entonces, sería cómo lidio con mi propia rigidez. sí, tiene sentido. O sea, específicamente ahorita me parece que la gente se cree demasiado sus opiniones. Uh-huh. Y lo estamos viendo con todo tipo de argumentos, ¿no? En Estados Unidos lo estamos viendo con todas las conversaciones de género. Uh-huh. Y después también lo estamos viendo también, por ejemplo, con las guerras que están sucediendo ahorita. Entonces, quisiera saber, para una persona que más o menos ya tiene un poquito de práctica con esta introspección, ¿cómo podemos poner límites para protegernos de estas personas que luego se pueden convertir un poquito agresivas, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que este tipo de energía que luego recibimos de personas con tanta certidumbre no te afecte a ti y a tu día a día? Dependería mucho de quién estamos hablando en ese momento, porque, y de nuevo, o sea, como te digo, es más allá de ponerlos en quién lo hace contra quién es, qué pasa cuando en esto que todos tenemos adentro, alguien puede entrar en una actitud muy rígida o muy reaccionaria, ¿no? Entonces ahí sería, digo, pues lo ideal siempre es intentar el diálogo, ¿no? Entonces como, bueno, a ver, vamos a platicarlo, cómo lo ves tú, cómo lo veo yo, ¿qué te sentiste o sea, te lastimé? Dime cómo te lastimé, qué pasó, por qué te estás sintiendo agredido o agredida por mí, yo no estoy diciendo eso, lo que yo quería expresar es esto, bueno, sí entiendo que, digo, en el mejor de los casos es dialogar y eso va a poner un límite al conflicto, ¿no? Porque en el entendido que tú y la otra persona quieren dialogar. Si la otra persona te está atacando y atacando y atacando, pues claro que podemos caer en volver a atacar y eso no lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, pues, dejar de hablar, o sea, decirle a esa persona, no nos estamos pudiendo comunicar, me estás lastimando, yo también te voy a lastimar, realmente no nos podemos comunicar, ¿no? Entonces, pues lo dejamos aquí. Usualmente cuando hay mucha rigidez intelectual, casi siempre la manera de romper eso y crear diálogo es irnos a lo emocional. ¿Qué te da tanto miedo? ¿Qué te lastima tanto? ¿Qué te dolió tanto? Que no ha sido reconocido, que hoy necesitamos entender y por qué te duele así. O sea, ¿contra quién es esta lucha? Yo te conocí hace nada, entonces, ¿contra quién es? Te conozco de toda la vida, pero yo no te estoy haciendo eso. Claro, es dificilísimo lograr eso porque se nos activan nuestros millones de cosas mientras alguien está haciendo eso, ¿no? Pero te digo, todo depende de qué relación estuviéramos hablando, porque si es una relación que queremos proteger, pues tenemos que ir al diálogo y a las conversaciones difíciles. Me gustó eso que dijiste de irnos a las emociones, porque a final de cuentas las emociones sí son, pues siempre son válidas. Sí, y obviamente no se trata que es culpa de otra persona, sino es, a lo mejor probablemente yo estoy contribuyendo a algo a la dinámica que no me estoy dando cuenta. Entonces, es que no me escuchas con esto. Ok, bueno, a ver, igual sí no te he escuchado bien, o a lo mejor pienso que te escuché, pero no. Y esto que dices de las emociones son válidas también es súper importante, pero también es súper peligroso. Porque sí es cierto, si yo siento algo, es completamente válido, ¿no? O sea, es como si alguien me pisa y me dolió mucho, pues mi pie me duele. Igual con lo emocional. Pero validez de una emoción no significa yo tengo razón.
O sea, yo me puedo sentir abrumado porque alguien me hizo 5 preguntas cuando yo no he descansado nada. Mi abrumación es real, pero no significa que yo tengo razón y que esta persona me está abrumando. A lo mejor le puedo decir, sabes que mi cerebro ahorita no está funcionando, dame media hora y en media hora yo ya te voy a poder responder lo que sea que me estés preguntando, ¿no? Ah, ok, por supuesto. O sea, mi abrumación es real, pero yo me tengo que hacer cargo de ella y se la tengo que comunicar a la persona. Si la persona dice, no, no te voy a dejar descansar y me contestas, por supuesto que sí, eso no hay nada que hablar entre tú y yo, con permiso. Pero la idea es cómo no deshumanizar ni alienar al otro, porque lo que también empieza a suceder es que todos nos vamos con las personas que piensan igual que nosotros. Las redes permiten que eso sea por todos lados y entonces podemos nada más hablar con gente que piensa como nosotros. Y entonces se vuelve una lógica súper autorreferencial, en donde nada más hablamos y vemos y consumimos noticias e ideas y artículos en donde la gente nada más piensa como nosotros y nos seguimos dando cuerda, ¿no? Y no se trata, obviamente está muy bien crear comunidad, pero pues también la idea de la sombra es cómo tratar con aquello de nosotros que nos es extraño, ajeno, desconocido, nos da miedo. Y también, de nuevo, mientras nadie esté en peligro, ¿verdad? Cómo tratar con la idea de alguien que es distinta o con alguien que es distinto a nosotros, de nuevo, mientras nadie esté en peligro, ¿no? Porque sí hay opiniones peligrosas, sí hay actitudes peligrosas, sí hay situaciones de faltas de respeto, que eso es otra cosa, ¿no? Pero estoy hablando de un diálogo, por ejemplo, en el mundo de la terapia. No, es que esta corriente es mejor que esta otra. No es cierto. Es absurdo. Pero puede haber un diálogo. ¿Y por qué no tener ese diálogo, ¿no? Entonces, ahí también se puede rigidizar en el mundo de la terapia, en todo. O sea, no hay actividad humana que no podamos volver un arma y una perspectiva rígida en donde se convierte en una guerra o debate contra todo lo que piense distinto a nosotros. Sí, no, y creo que tienes mucha razón con pues, que son faltas de conversaciones difíciles y que yo creo que a veces nuestras emociones nos agarran lo peor de nosotros y nos previenen de verdaderamente revisar los puntos de vista de otras personas. Personalmente, hace unos años yo sí estaba batallando mucho con tener conversaciones productivas, ¿no? Porque mi propio enojo, mis propias emociones me agarraban lo mejor de mí y terminaba no pudiendo pensar, diciendo las cosas equivocadas y empeorando la situación, ¿no? Y me acuerdo que hubo un momento donde dije, bueno, ok, voy a empezar a mejorar mis habilidades de comunicación porque claramente están de la fregada. Y la primera cosa que tuve que empezar a hacer es lo que tú dijiste de que decirle a la otra persona, estoy muy agitada, no puedo ahorita contigo. Me iba al cuarto y me ponía a escribir en mi libreta para poder como empezar a bajarle a mis emociones. Entonces, quisiera preguntarte cómo es que... Es más, me voy a ir a otro tema. ¿Qué podemos hacer cuando esta voz, pues, muy extremadamente rígida se convierte, en vez de para afuera, para adentro? O sea, las personas que, por ejemplo, son su peor juez y llegan al punto donde empiezan a tener pensamientos suicidas y todo este tipo de ideas que también es una misma forma de ataque, nada más que ahora es ataque personal. Ok, bueno, ahí hay 2 temas y quiero diferenciarlos, ¿no? Una es, o sea, que algo llegue a una ideación suicida tiene que ser tratado de manera clínica por un profesional, en lo ideal un psiquiatra y un terapeuta, o alguien que o haga las 2 funciones o 2 personas, porque pues es un tema pues, que me necesita esa atención y necesita ese abordaje. Por el otro lado, la rigidez y la autoagresión a través de estas voces tan duras que tenemos, la verdad sí, la gran mayoría de las personas somos nuestro peor juez. Una manera de tratar de diferenciarlo es, si alguien que quieres hiciera exactamente lo mismo que tú hiciste, es más, te lo hiciera a ti, ¿le dirías lo que te estás diciendo? Y la verdad es que no. Rara vez le diríamos a un amigo, a una hermana, a una amiga, a un compañero de trabajo, con quien tengamos una buena relación, que no sé, imagínate que se le olvidó enviarte el correo y entonces te lo enviaste al día siguiente y tú entregaste tu reporte un poquito tarde y te dijeron que no se te vaya. Rara vez le diríamos, eres un... No, o sea, sí que frustrante, pero nada más hazlo a tiempo y ya, ¿no? Entonces, pues una es ponernos en el lugar del otro, pero ahora en cómo trataríamos al otro y por qué a nosotros nos tratamos peor que a los demás, ¿no? Esa por un lado. Y por el otro, sí, empezar a detectar estas agresiones que nos hacemos y tratar de entender que este mensaje en algún momento
intentaba prevenir algo, un fracaso, pasar una humillación, que nos atacaran más fuerte. Entonces, o sea, tiene un propósito, pero ese propósito no se va a lograr agrediéndonos. Entonces sería cuestionarnos y decirnos, ok, en esto que me estoy agrediendo, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Es que estoy tratando que no se me vaya una para que nadie me perciba como que un incompetente. Ok, entonces, ¿por qué me siento un incompetente? Ah, porque aquí una vez sentí que no supe nada y todo el mundo se burló de mí. Ok, ¿qué puedo hacer con esa amenaza frente a no saber? Y entonces se vale decir, no, no sé esto, tengo que investigarlo más, o déjame busco ayuda, o también ir a hablar con alguien y decir, me siento bien mal porque cometí este error. Y si hablas tantito en voz alta como te hablas enfrente a alguien más, esa persona va a voltear y te va a decir, no, no, para, o sea, no te digas esas cosas, o sea, no, no pasa nada, ¿no? Vamos a ver cómo se soluciona. Entonces también es empezar a entablar un diálogo con este aspecto de nosotros, porque si dices, no me voy a hablar así ya, esto se va a recrudecer y va a explotarnos en la cara. O sea, el punto es ver las cosas de frente y explorarlas. Y decir, ¿por qué me estoy hablando así? ¿Cómo aprendí a hablarme así? ¿Quién me hablaba así? ¿Cómo me ha servido hablarme así? ¿Y de qué me previno o de qué me salvó? Bueno, y no habrá otra manera hoy de lograr lo mismo sin ser tan rudo conmigo mismo. Tú que tienes 21 años de experiencia meditando. Ah, pero sí, pues que no sé si vas a decir edad o en que yo no estoy muy lejos de los 21. Ajá, yo que tengo 21 años de experiencia ¿Sí? meditando. ¿Qué técnicas de meditación podemos hacer para, en este tipo de momentos, ya sea de agresión, ya sea hacia otros o hacia nosotros mismos, para bajarle un poquito a nuestro ego o a nuestra sombra y poder ponernos en un punto neutro, mínimo? No estoy diciendo que sea positivo, pero mínimo neutro. Esta pregunta siempre es complicada porque mi postura es que hay tantas maneras de entrar en un espacio meditativo que cuando alguien me pregunta que recomiende una, yo cómo voy a saber que esa es la que le va a servir a la persona. Si no sería qué actividades te hacen sentir, uno, contención emocional, o sea, que puedes sentir todas tus emociones y estás seguro. Puede ser tu terapia, puede ser un amigo o una amiga, puede ser la música, puede ser salir a caminar, puede ser centrarte y hacer una práctica más contemplativa y meditativa, a lo mejor contemplando algo en la naturaleza pero con los ojos abiertos, puede ser una práctica centrada en la respiración, puede ser una postura de yoga, puede ser jugar un deporte que te encanta. O sea, ¿qué te ayuda a entrar en un espacio meditativo en donde todas tus emociones pueden salir y no te sientes completa? O sea, y las puedes expresar, ¿no? De forma segura, sin que te vayan a meter en problemas. Y luego, ¿qué te puede ayudar a encontrar paz y calma? Puede cambiar completamente la actividad, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor si yo estoy con todas mis emociones por sin ningún lado, primero me voy a ir a la música. Y después de que yo ya lloré, grité, me sentí como me tenía que sentir con las canciones que me gustan y me sirven para eso, probablemente ya me calme y entonces sabe que, bueno, a lo mejor quiero escribir cómo me siento. O a lo mejor me voy a salir a mi jardín con una taza de café, voy a ver las hojas del jardín y entonces voy a estar ahí contemplando y voy a decir, ok, lo que me pasara. Pero a mí me funciona eso. Entonces, más que actividades en particular, yo pondría como, ¿qué te ayuda a contener tus emociones y a vivirlas? Contener no de reprimirlas, sino ponerlas en un contenedor donde las puedes vaciar y vivir como se te dé en tu gana, que te ayuda a entrar a una práctica más reflexiva, más introspectiva, más meditativa. Y de ahí, ¿qué otra práctica o actividad te ayuda ahora eso que estás experimentando y viviendo, traducirlo a la vida diaria? O sea, por ejemplo, me alteró X cosa, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya medité, ya llegó esta idea, llegó un mensaje que en mi interior descubrí en donde, no sé, el mensaje que se te dé tu gana, ¿no? La vida es maravillosa como para nada más desperdiciarla en conflicto. Ok, lindísimo. ¿Cómo voy a traducir eso al día siguiente? O sea, ¿en qué se convierte en forma concreta? Ah, en que las cosas que me parezcan irritables, pero no son serias, no las voy a hacer conflicto. Ok, entonces ahí hay una práctica diaria en donde me puedo enfocar. Esto es irritable, pero la persona no me está haciendo nada, entonces ya no es un conflicto. Pero mantener esa práctica es complicadísimo. Sí. Entonces, lo que pasa con la espiritualidad, con el crecimiento personal, y evidentemente esta es mi perspectiva y lo que he visto, ¿no? Sí, pero claro. lo que pasa es que muchas veces de forma muy simbólica, las alas se privilegian más que las raíces. Entonces nos volamos, sepa Dios a dónde, súper lindo y bonito, pero tenemos que seguir en relación con la persona que vivimos. Sí. Entonces, con nuestra comunidad, o con quien trabajamos, o con la gente con la que compartimos la ciudad. O sea, entonces, darle raíces a todos estos mensajes, aprendizajes, descubrimientos, de manera muy concreta y muy clara, esa es la clave. Sí, es como la gente que va a sus
viajes psicodélicos y es como que, pues, qué bueno que estés, no sé, yendo a otros lugares, pero eso no te deslinda de la realidad y que, como tú dices, si tienes una relación conflictiva con alguien, ¿cómo te va a ayudar ese viaje psicodélico Y puede ayudar, para poder mejorarla? puede ayudar a desbloquear muchas cosas, pero la tenemos que traer acá. Porque claro, o sea, obviamente, no sé, cuando me voy al curso con la doctora Estés, que es en Loveland, es en un rancho, 5 días ahí, 9 horas de clase al día, estamos totalmente alejados del mundo, hay una montaña al lado y ya, y Loveland está a 10 minutos, entonces... Por supuesto que si estoy 9 horas estudiando lo que me gusta con una persona que admiro, con gente que comparte mis intereses tranquilamente, pues la verdad ahí no estoy tan irritable, no me enojo tanto, disfruto un chorro las cosas, si se le hace tarde a alguien me vale, o sea, yo estoy en otro canal. En el instante donde llego al aeropuerto para regresar, pues es un cambio de escenario. Sí. No puedo esperar que el aeropuerto se vaya a comportar como yo estaba ahí. Yo tengo que hacer una transición de ese espacio a pues porque en el aeropuerto hay gente que va a ir a ver a su familiar que se está muriendo, hay gente que se está despidiendo porque se va a vivir a otro lado, hay gente que se acaba de pelear, hay gente que está descubriendo sus vacaciones por primera vez. O sea, hay 200,000 historias a tu alrededor. Claro. Y todas son importantes. Hablando de Clarissa Pinkola, quisiera saber cuál ha sido la mayor enseñanza que ella te ha dado, porque, digo, ella habla de muchísimas fábulas, muchísimos cuentos, pero yo creo que, pues, obviamente interactuar con ella personalmente es muy diferente a que nada más leer sus libros, ¿no? Sí, y también, digo, también es una pregunta difícil por decir como la más importante, pero no ha sido nada, o sea, evidentemente he aprendido muchísimo de su trabajo, pero lo más importante que me ha enseñado no ha sido en lo que ha escrito, sino ha sido en verla en acción, en que no se le sube. O sea, es una persona de lo más humana, tranquila, consciente de su humanidad, con sentido del humor, que no se toma tan en serio. O sea, cuando hay que trabajar y tomarse las cosas en serio, lo hace, pero se puede reír de sí misma, se puede reír de los demás, se puede reír de lo que está contando, reír de los demás en buena onda, con los demás, no más que de los demás. Tiene cosas y posturas muy claras en donde ella está en contra de o sea, y las asume como yo pienso esto y listo. Y pues en sus 50 y cacho años de experiencia, 60 y cacho años de experiencia, porque tiene creo que 79, una cosa así. Año con año en su diálogo es como, bueno, es que ahora estuve leyendo sobre esto que nunca había leído y estoy aprendiendo tal. Ah, bueno, es que ahora me metí a esta clase, no sé qué. O sea, siempre aprendiendo. No se la cree que ya sabe todo. No, obviamente no. Aparte, qué aburrido, ¿no? Ah, sería terrible. Pero más que un sé mucho, quiero seguir sabiendo, que sí, es un no sé todo. Y hay cosas que todavía no descubro, ¿no? Entonces, verla en acción así, ver esa congruencia a lo largo de los años y ver cómo opera en los dos lados también. O sea, sí el mundo arquetípico, simbólico, el inconsciente, los cuentos de hadas, los mitos, pero cómo lo traduce de una manera súper clara, súper tangible y que se puede convertir en algo que puedes tomar ese día y aplicarlo. Eso es fascinante de ver. No, y es bonito eso de los arquetipos cuando lo empiezas a aplicar en la vida, porque, bueno, tú y yo nos conocemos porque hace unos años tomé un curso contigo del libro de las diosas de cada mujer, de Bolén. Y yo me acuerdo que en ese entonces, voy a ser completamente sincera, juzgaba muy duro a ciertas amigas porque decía, pues es que no tiene ambición, nada más se quiere casar, está buscando un novio, ¿qué va a hacer con su vida? No, nada más. Y como todo ese arquetipo los arquetipos sobre las diferentes diosas griegas, me ayudó a entender de que, ok, no todas las mujeres quieren lo que yo quiero, que es tener una carrera, no sé, concretar sueños, ese tipo de cosas. Y hay ciertas mujeres que lo único que quieren es tener una familia y casarse, y es válido, ¿no? Sí, ese libro, junto con el de los dioses de cada hombre, la doctora Bolén, con ella también, no al nivel de la doctora Estés, pero con ella también tomé un curso hace muchos años, de como 8 o 9 horas, y con ella, bueno, y luego tomé otro en línea, pero ese fue ahí presencial. Y lo que ha repetido muchas veces es que si pudiera reescribir esos libros, les pondría los dioses y diosas de cada persona, hablando de que todos tenemos diferentes maneras de operar en el mundo, de relacionarnos, de entendernos, simbolizados a través de estos dioses como metáforas. Y entonces, a final de cuentas, es como conocer los nuestros y entender que por más que no tenemos ningún tipo de, no sé, preferencia por otro, o sea, que no tenemos a lo mejor compatibilidad con otra forma de ser, porque no va con nosotros,
bueno, no nos está dañando y esta persona es así. ¿Cómo podemos construir puentes con esa otra persona, ¿no? Y no sé, digo, probablemente ni te acuerdes de cuando el curso hace un buen tiempo, pero cuando daba esos cursos siempre hablaba de uno, siempre integraba la perspectiva de uno de los más grandes críticos de las dos, que se llama David Tacey, que es un académico australiano que investiga sobre Jung, sobre espiritualidad. La obra de Tacey es buenísima. Eh, y él las critica muchísimo, cuestiona mucho su trabajo, critica sus enfoques, y yo siempre ponía esa perspectiva para no irnos ni con que está mal este señor, está mal esta señora, sino Un qué punto medio. diálogo, ni siquiera, qué diálogo puede darse cuando hay dos posturas opuestas, pero que pueden empezar a interactuar y a dialogar, y cómo pueden ayudarse. Porque la postura de este señor aterriza mucho del mal uso que se le puede dar a esto, ¿no? O sea, Específicamente, por ejemplo, que la gente se sienta un dios. Ah, es que yo soy esta diosa o este dios. ok. O sea, no. Es una metáfora, es un símbolo. O es que así somos los que pertenecemos a esta metáfora y entonces ahí me voy a quedar. No, todos tenemos un punto de crecimiento. Sí, así eres, perfecto, pero el punto de eso es cómo dentro de tu naturaleza puedes crecer y puedes evolucionar y puedes entender. O sea, me acuerdo cuando fui a ese curso con la doctora Bolén, yo iba con mi libro para que me lo firmaran. Igual y nada más una pausa. Para todos los que nos están escuchando, del libro del que estamos hablando es Las diosas de cada mujer y los dioses de cada hombre. Y de lo que se trata de esos libros es que hace referencia como a los dioses de la antigua griega, de los dioses de la antigua Grecia, para explicar cómo ciertos tipos de personas tienen cierto tipo de personalidades. Para explicar exacto las influencias que están en las personalidades y en la forma de ser, cómo se combinan y cómo podemos obviamente integrar de otros lados, ¿no? Esa vez que la fui a ver, llevaba un libro, otro libro de ella, que se llama Viaje a Avalon, que es como su memoria, bueno, como su crisis de la mediana edad. Y como es mitad o sea, mitad sus memorias, mitad la crisis, visto desde el punto de vista psicológico, y varias cosas. Y yo me acuerdo de esos momentos donde yo estaba en la fila para que me firmara mi libro. Y entonces la persona de atrás me dice, ay, qué chistoso que trajeras ese libro, porque no es como de esos más populares, y no pensé que a alguien joven le fuera a interesar. Y no sé qué, yo, pues sí, o sea, con este libro la conocí, me gusta mucho. Y entonces, bueno, me dice, ¿y le entendiste? Y entonces es como estas cosas de, ay, Dios mío, o sea, qué necesidad, ¿no? Entonces, yo en ese momento estaba joven y contesté una cosa medio agresiva. Pero bueno, así operaba y de nuevo ha sido todo un crecimiento, decir cómo marcar estos límites sin tener que convertirlo en un pleito o en un conflicto. Y ahí muchas veces yo escuchaba, en todos estos espacios he escuchado muchas veces el diálogo de es que yo soy X dios o X diosa y entonces por eso me comporto así y el mundo me tiene que soportar. No. O sea, El mundo me tiene que soportar. es una metáfora, punto. Entonces, por ejemplo, lo que David Tacey dice es una sobreidentificación con un elemento de nuestro inconsciente puede perjudicarnos incluso más de lo que esa metáfora nos podía ayudar. Entonces, si tú dices, es que yo soy como este símbolo, ok, pero no te puedes creer la historia de ese símbolo. No puedes vivir la historia de ese símbolo. No, aparte, al decir eso, estás partiendo sobre la idea de que no cambiamos. Y los humanos todo el tiempo estamos cambiando. Cada día que te despiertas es como si tienes otra vez la oportunidad de cambiar. Entonces, no hace sentido el pensar que toda tu vida vas a tener ciertos aspectos de un arquetipo, cuando en realidad igual y ese arquetipo aplica para una etapa de tu vida y luego a medida que van pasando los años va cambiando. Definitivamente, y es que, de nuevo, lo complicado es la palabra y el concepto, porque la palabra arquetipo se ha usado de 7500 formas, y hay muchas disciplinas que la tratan, y en cada una de estas disciplinas tiene pues, sus conceptos, sus leyes, sus definiciones. Pero desde el punto de vista psicológico y junguiano particularmente, un arquetipo es algo que no se puede representar, que no se puede conocer en su totalidad, que es universal y que es inescapable. Pero es algo gigante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arquetipo de la infancia. O sea, a todos nos va a pasar, pero eso, o sea, pero no podemos conocer la experiencia de la infancia en su totalidad. Hay miles de millones de personas que tienen miles de millones de experiencias en ese tema, ¿no? Entonces, un arquetipo es algo gigantesco y lo que este libro hace es dar imágenes que nos conectan con estos temas universales para ponerle nombre a fuerzas invisibles que tenemos o fuerzas difíciles, muy abstractas y difíciles de simbolizar.
Entonces, al ponerle lenguaje y al ponerle símbolos y al ponerle metáforas, podemos decir, ok, una parte de mí necesita que las cosas tiene una perspectiva muy lógica, muy racional, le gusta seguir las reglas, le gusta adaptarse a donde va. Ok, pues perfecto, eso está dentro de nosotros y entonces, ¿cómo nos puede meter en problemas? Y cómo también nos puede ayudar. Entonces, esa es la invitación de ese libro. Más allá de decir, este es mejor que este o yo tengo más que... No. Pues son más ideas, o sea, puntos de vista que yo creo que te pueden ayudar a ser menos juzgón en tu vida diaria, tanto contigo mismo como con otros, para poder entender, porque yo creo que uno de los peligros de ahorita de nuestra sociedad moderna es que parece que nos falta un poco de empatía y creo que vivimos en una sociedad algo narcisista, donde se nos olvida ponernos en el punto de vista de la otra persona también. Sí. Y eso crea mucho problema, mucha división. Y justo, por ejemplo, ahorita que usas esta palabra narcisista, esta es una... Como que hay palabras que en ciertas etapas son muy sonadas. Sí, se vuelven populares. Y luego van perdiendo mucho significado, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, el narcisismo es un tipo de personalidad que puede tener una parte patológica o puede tener una parte funcional. Y así como que la gente patológica, narcisista, que sí es un peligro, son como el 5% de la humanidad. Yo creo que menos, ¿no? O por ahí, ¿no? Pero ahora todo el mundo es de que es narcisista. Tuve este conflicto y es porque es un narciso. No. Vamos a calmarnos, ¿no? Sí hay una onda, sí hay una tendencia muy individualista y narcisista de yo. Y nos falta, creo, pues saber que tenemos que convivir con el otro. Y nos falta ser comunitarios y nos falta... No sé, yo lo noté después de la pandemia, que retomamos muchos espacios públicos, que es como... Se nos olvidó cómo comportarnos en públicos. Esto de que, por ejemplo, en los conciertos les aventaban cosas a los artistas. O sea, los pueden matar. ¡Ay, no, qué chistoso! Y ¡pum! O sea, realmente no ve la persona. O sea, el artista está enfrente, no ve y ¡pum! ¿No? Pero eso no es reciente. Yo me acuerdo cuando yo tenía unos 12 años, ir a un concierto de Guns N' Roses y todo el mundo estarle tirándole los vasos de cerveza al Axl Rose. Claro, pero... Lo que, o sea, cuando empezó esa tendencia tan fuerte, o sea, eran cosas donde los lastimaban y era que este festival, o no sé, la primera vez que fui al cine era como, pues es que es un cine, ¿por qué todo el mundo está en su teléfono? Y la luz me molesta y todo el mundo está hablando como si estuviera en su sala, es como, se nos va la onda a todos, ¿no? Entonces, creo que hemos perdido la capacidad de pensar de forma comunitaria y entonces es que para mí esto es importante y a mí no me importa esto, pues ok, pero... O sea, tu vecino va a hacer ruido, pero tienes que tolerar, no es que se calle, o no es, entonces déjame voy a un lugar donde nadie esté alrededor de mí. O sea, creo que gran parte de lo que hemos perdido es pensar en comunidad y entablar una relación con el otro que no conozco, pero con el que comparto el espacio. Eso creo que es lo que más nos está faltando. Porque, claro, todo el mundo va a decir, soy súper comunitario con mi familia y amigos. Eso no es ningún logro. Sí. O sea, es con el otro que no conozco, pero convivo en la ciudad, convivo en un centro comercial. ¿Por qué no poder ser un poquito más, pues, cooperadores? ¿Crees que se deba a todo lo de las redes sociales y como el haber perdido el contacto con la realidad externa, que ahorita todo el mundo está en sus pantallitas? Sí se puede hacer, o sea, creo que sí influye en que nos podemos hacer una realidad interna en que nos desconecta de tener que convivir con el exterior. Entonces, eso sí influye muchísimo. Es como... Pues bueno, ya no tengo que convivir con esta persona, ya no tengo que convivir con este espacio, me puedo ir, puedo encontrarlo en otro lado, puedo quedarme en mi casa y vivirlo de forma digital o virtual, que tiene sus grandes ventajas en muchos sentidos. Pero creo que un conflicto es que sí nos ha separado y la espiritualidad también en su sombra puede hacer eso, porque nos puede dar una realidad interna o más allá de nosotros, en donde decimos, yo me voy allá a este mundo que tengo y floto en las nubes y todo está lindísimo. Súper, y está bien. Pero de nuevo, tenemos que seguir conviviendo con la... No se trata de aguantar y tolerar las agresiones de otros o a los otros nada más porque sí, sino se trata de poder cooperar con los demás y de no estar deshumanizando y de no pensar nada más en nosotros. Entonces, si a la espiritualidad le quitamos un aspecto comunitario, le quitamos una de sus grandes raíces, porque las tradiciones espirituales siempre se dieron así. Entonces, lo volvemos hay un concepto muy sangrón académico que se llama autotemata ludicidación. Y es... ¿Auto qué? Luego te lo paso por escrito. El punto es que muchas veces las prácticas espirituales se pueden volver yo solo, para mí solo, temata, o sea, el tema que yo quiero, de tema, ¿no?
los temas que a mí me gustan y a mí me interesan, con un aspecto lúdico, como juego. Todas las tradiciones espirituales mandan a las personas a la noche oscura del alma. Todas. A estar perdido en el desierto, a estar en el inframundo atrapado, a estar viendo un jardín zen por, no sé, 15 horas y que no pase nada. O sea, todas las tradiciones espirituales serias y milenarias mandan a la persona a la noche oscura, al punto donde estamos perdidos y desorientados, porque ahí es en donde encontramos respuestas. Y no nada más en qué temas me interesan, los hago para mí mismo y me divierto. ¡Súper! Está bien, pero entonces eso no es trascendencia. ¿Crees que ahorita como sociedad estamos entrando en una noche oscura colectiva? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto dura? Me encantaría saberlo, no sé. También creo que mucho está magnificado porque tenemos ventanas a todos lados. O sea, tenemos demasiada información que no teníamos hace 20 años, ¿no? Entonces eso también creo que está magnificado en ese sentido. Pero por eso mismo tenemos mucho más desesperanza, mucho más apatía y mucho más... Pues nos está desolador el ambiente cuando vemos tantas cosas, ¿no? No es la única parte de la historia. Obviamente no tengo las respuestas ni presumo tenerlas. Pero sí creo que estamos en un punto complicado en donde muchas cosas han cambiado y hay mucho trabajo por hacer. Y mientras más incertidumbre haya, mientras más dolor, mientras más desesperanza, mientras más conflicto, más se recrudecen los peligros de una vida espiritual. En esta sombra que te digo, porque más puede llegar un mensaje a decir yo tengo la respuesta y la solución y es esta y todos los demás están mal. ¿Es cierto? Pues es lo que pasa con el tema. Voy a tener que filtrar un poquito la palabra porque luego te bajan los episodios en Spotify, pero con el tema de las back, terminación A. Sí, en justo. COVID, donde esa es la única solución y cualquier otra posible solución la estaban quitando e inclusive había como que pues un poquito de enojo casi de como la masa, donde se iban contra las personas que se negaban a ponerse ese asunto. Y ahí es en donde, te digo, sí es una conversación bastante más compleja, pero es en donde en esos tiempos de incertidumbre hay cosas que se cuestionan, y no digo que no hay que cuestionar, pero en un punto también es una responsabilidad de salud pública. Por ejemplo, la gente inmunocomprometida, la gente que está muy, muy enferma, ¿no? Y que no se puede vacunar, o que si la carga viral bajara, entonces estaría protegida. Es no pensar tampoco en el otro. No estoy diciendo que todo el mundo tenía que hacer o no hacer, Claro. pero hay cosas de salud pública que, pues, hay muchas otras que te tienes que poner porque sí. No, claro, pero yo estoy hablando del tema de que la comunidad se estaba poniendo como agresiva hacia las personas que se negaban a eso, sin igual y encontrar un punto medio y empezar a cuestionar si es la decisión más sabia. Y digo, ahorita ya como que, ya que se pasó esa como hipnosis, ya está empezando a salir información nueva donde las personas ya están empezando a cuestionar y decir, oye, pues igual y creo que no era tan beneficiosa como no la vendieron, etcétera, ¿no? Pero sí fue un punto donde al menos yo veía como la locura de decir, oye, pero si está saliendo información nueva, ¿no es bueno considerar la información nueva y analizarla para ver si es válida o no? Por Pero la supuesto. gente se estaba negando completamente desde el principio. Y es que es uno de estos temas bien peligrosos porque esta información, o sea, tendría que ver, creo que dentro de todo esto luego se nos olvida que sí hay una perspectiva científica en muchos temas que decidimos ignorar o que, y a lo mejor esto no va a sonar tan agradable, pero que creemos que podemos tener un diálogo científico cuando no tenemos ese entrenamiento. Yo no puedo hablar de biología, no soy biólogo. Claro. O sea, la última vez que estudié biología tenía 16 años. Y de ahí no he vuelto a agarrar un libro de biología. Digo, ok, sí, por cultura general, o de química, ¿no? Entonces, creo que y por eso la ambivalencia me parece una actitud sana, porque ni es todo lo que un experto diga es cierto, pero el experto tiene o la experta tiene un camino recorrido muy amplio. Pues tiene más información. Tiene mucho más información, mucho más práctica y más manera de entender ese tema. O sea, por ejemplo, si yo decido hoy explicarte cómo funcionan las finanzas, yo voy a hablar de opinión. No tengo idea. Tú has estado en escenarios que no es que yo no he estado siquiera, sino que no alcanzo a entender.
Y si yo dijera, bueno, es que yo pienso que con lo que leí en internet sobre finanzas, ¿te puedo desafiar en finanzas? La verdad es que No. no. Y también llega el punto donde ya se nos olvida cuestionar si igual y es verdad o no. Y con las redes sociales se ha vuelto eso inclusive aún más peligroso. Es que cuestionar se ha convertido en... Cuestionar tendría que ser pues, hacer preguntas para Sí, entender más exacto, y crear un diálogo. exacto. Cuestionar se ha vuelto en tengo que invalidar tu forma para validar la mía. Y el tema que quieras puede entrar ahí. Sí, yo creo que estamos en tiempos peligrosos. Y ese es otro punto, porque una de las cosas que motiva la búsqueda espiritual es la búsqueda de significado. Entonces, algo que puede pasar es que encontramos una perspectiva espiritual y con esa queremos explicar todo. Y pues tampoco. Se puede explicar muchas cosas de nosotros mismos, pero el significado que vamos encontrando es subjetivo. Y subjetivo viene de que somos sujetos. No, o sea, nosotros estamos experimentando las cosas así. Así nos ha funcionado. Así nos está retando y ayudando y descubriendo y demás. No sé cuál va a ser la historia del otro. Sí, es lo que decías ahorita con lo de la meditación, que decías, esta es la forma que a mí me ayuda, pero lo que igual y lo que a mí me ayuda no te va a ayudar a ti. Porque también luego se volvió la meditación como esta panacea de que es que todo cura. No es cierto. O sea, hay prácticas meditativas o momentos para hacer una práctica meditativa súper irresponsables en donde no tendríamos por qué estar haciendo eso, ¿no? Hasta después. De la misma forma que, por ejemplo, si alguien tiene un problema no detectado físico y se pone a practicar ejercicio de alta intensidad, pues se va a lastimar. No es que el ejercicio esté mal, pero esa persona en ese momento no puede interactuar a ese nivel con esa actividad. Y está bien, no pasa nada, ¿no? También pasó con la meditación, que luego se volvió tan popular que... Y la meditación luego... Hubo un uso muy perverso de la meditación, que todavía existe, ¿En qué sentido? en donde se usaba como... Hay una parte donde se usa como mecanismo de control en el sentido de, bueno, mira, estás muy mal, pero yo te puse un cuarto de meditación, ven aquí, medita, quítate tu problema y regresa. Donde el malestar social, el malestar empresarial, el malestar cultural, entonces se pasa como responsabilidad del individuo. Es tu responsabilidad estar en paz y regresar con el resto. ¿Cómo vas a estar en paz? O sea, a ver, ayer yo no podía meditar mi camino a través del pésimo aire que tuvimos en la ciudad. O sea, la ciudad estaba contaminada. No es como que, ya estoy yo flotando. No, estoy absorbiendo toda esa mugre. Entonces, ahí es en donde sí, la meditación me podría ayudar a regularme y tranquilizarme para sobrevivir ese día. Pero no va a cambiar el hecho de que estaba asustado ayer, no por lo que estaba respirando. O sea, yo creo que la meditación es nada más una herramienta para calmarte a ti mismo. Y después, ya que te calmes, ahora sí ya puedes empezar a pensar un poquito sobre cómo resolver la situación que te está quitando tu paz, ¿no? No hace que el problema desaparezca, es nada más una herramienta para tranquilizarte. Justo, pero si se usa como, no sé, tienes un conflicto laboral, bueno, ve y medita y regresa a trabajar bien, pues igual, no sé, te están explotando, te están agrediendo, tienes un compañero que te falta el respeto y pues no te vas a ir a neutralizar y a anestesiar para regresar a... Sí. Y muchas veces ese es el uso que he visto que se le da recientemente. Sí, a mí me ha tocado hablar con personas donde el ambiente laboral la verdad es que es bastante tóxico y ya llegó al punto donde están enfermas, literalmente, pues por la cantidad de estrés, Sí. como tú dices, abuso laboral, ese tipo de cosas. Y es como que, bueno, ok, por más que medites, no va a solucionar tu situación de trabajo porque ya es algo institucional, o sea, eso está fuera de tu control. Entonces la única que tienes es medio retirarte de ese ambiente que a final de cuentas te está enfermando, ¿no? O sea, el que tú medites y el que tú hagas tus prácticas no va a cambiar el ambiente. No, si el objetivo es que cambie el ambiente, no se va a poder. Si el objetivo es no me puedo ir de aquí y tengo que poder sobrellevar esto, ok, te puedo ayudar a sobrellevarlo, pero el mínimo es entender la realidad en donde estamos, ¿no? O sea, es como muchas veces también en la terapia se hacen esas demandas que todos tenemos, pero no existen, ¿no? O sea, pierdes a alguien y quieres que la terapia no te quite la tristeza de haberlo perdido. No se puede. No hay manera. Mínimo lo que puede hacer es acortar el periodo de dolor. ¿Quién para sabe? Que lo sepas manejar. ¿Quién sabe si lo puede acortar? O sea, a lo mejor puede acortar el periodo de no aceptar ese dolor. Sí. Pero a lo mejor el dolor de esa pérdida dura 5 años. Y la terapia no puede cortar eso. Pero sí puede darle una dirección al dolor. Y esa es otra cosa. Ahí sí podemos trabajar muchas cosas.
pero no va a borrar el dolor. O si alguien pierde su trabajo, la terapia no le puede quitar el miedo de no tener trabajo. O si alguien se peleó con su pareja. O sea, la espiritualidad, la terapia, todo lo que queramos tiene mucho valor, pero muchas veces creemos, Que es la solución le para todo. exigimos que nos quite o sea, un problema que no puede quitar. Mm. Y ahí es donde otro punto de la espiritualidad entra, donde nos hace sentir omnipotentes. Es que si yo me enfoco, todo lo puedo lograr y puedo gobernar sobre las leyes del mundo. No es cierto. O sea, nadie se brinca un duelo. O sea, te lo puedes brincar, pero nadie, o sea, pero hay consecuencias de brincarte un duelo. No, aparte digo, yo sí soy de la idea de que el dolor está ahí por algo, ¿no? O sea, es regresando a lo que tú decías de la noche oscura. O sea, tiene ahí su propósito. Es como las estaciones pues, que vemos en la naturaleza. El invierno está ahí por algo. Entonces es nada más sobrellevar el invierno para que luego ya pueda llegar la primavera, pero no puedes acortar ese tipo de procesos. Justo, y sobrellevarlo no significa que nos van a congelar los pies porque la nieve está Sí. a tope. Pues es, Y que te la vas a pasar padre. ajá, o que, bueno, ya estoy aquí en el invierno porque al ratito llega. No, o sea, es, quién sabe cuándo llegue la primavera, pero estamos en este invierno y pues no hay de otra. Sí, fíjate que a mí me pasó eso después de que me salí del fondo, de trabajar en el fondo, hubo así un periodo bastante largo donde me sentía completamente perdida, no sabía qué hacer. Y lo único que a mí me daba algo de paz mental era decir, esto es temporal, todo invierno se acaba. Pero a final de cuentas, no, fue así un proceso muy contento. O sea, este tipo de mentalidad o de ideas o de creencias te ayudan a reducir un poquito el malestar, pero no te lo quitan al 100%. Y es que ese es un peligro que podemos entender cómo salir de algo, pero eso no significa que ya recorrimos el proceso emocional para salir de eso. Por ejemplo, cuando hace unos años, en el 2019, donde yo vivía se incendió y me tuve que escapar del incendio. ¿En dónde? En donde vivía aquí, en un edificio que vivía aquí en San Pedro, se quemó y No manches. pues yo me escapé en la madrugada. Ok. Por fortuna no hubo víctimas, otros se escaparon, otros entraron los bomberos a rescatarlos. Fue una cosa súper fuerte. Yo intelectualmente entendía lo que estaba pasando, ¿no? O sea, hasta le podía poner un nombre clínico, sabía los síntomas que estaba teniendo, me daban flashbacks, se me iban números, confundía números y letras, no podía dormir, cualquier ruidito me alteraba un buen... O sea, yo podía explicar perfectamente todo lo que me estaba pasando. Eso no me quitó ningún síntoma. Eso me hizo entender, pues nada más que no me estaba volviendo loco. Sí. Pero hasta ahí. Porque el trabajo de recorrer todo eso no me lo podía brincar. Sí, sí, no, definitivamente. Siento que a veces le huimos al dolor y desafortunadamente con el dolor lo que se tiene que hacer es aceptarlo, aceptar que está ahí y pues hacerte de la idea de que también va a terminar. Lo peligroso es que cada vez hay más anestesias para el dolor. Pero eso siempre ha habido. Sí, Yo creo pero ahorita, siempre ha habido. pero ahorita están inmediatas. Te puedes disociar, te puedes desconectar del mundo en cualquier segundo. Sí, cuando estaba en carrera, tuve una época bastante difícil, que fue lo que me empezó a meter a todo esto de temas espirituales, ¿no? Por necesidad. Y en ese entonces tenía ansiedad al 100, ataques de pánico al 100, depresión, todo eso. Y yo me acuerdo rehusarme en ese entonces a tomar medicamento, porque decía, se va a acabar. Yo de chiquita había tenido ataques de pánico, entonces yo ya sabía por experiencia propia que los ataques de pánico se iban a terminar, ¿no? Que era nada más por todo el estrés de la situación por la que estaba pasando y que cuando esa situación medio se acabara, la ansiedad por default se iba a bajar. Pero, o sea, yo lo que hice en vez de tomar medicamento fue, por ejemplo, cortar el alcohol, cortar la cafeína. O sea, cero cafeína porque ya sabía que me ponía si ya estaba ansiosa, me ponía aún más ansiosa. Te digo, corté el alcohol, me puse a hacer yoga. Cuando estaba muy, 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 muy ansiosa me salía a caminar. Y eso como que me ayudaba a reducirlo. Pero personalmente yo dije, no, quiero como que tomar la salida fácil con los medicamentos. Porque para mí esa no parecía como la solución más positiva, personalmente. Digo, depende de cada caso, ¿no? Pero a mí me funcionó. Pero sí, pues, cuando te la estás pasando mal.
no puedes negar que ahí está el problema y sí tienes que empezar a ver cómo lo solucionas. Digo, con lo que se te acomode, ¿no? De acuerdo a tus ideales. Es una decisión, pues, entre a veces muy personal, pero, y ok, no te funcionó, o sea, te funcionó así, pero hay condiciones que sí ameritan un medicamento, que no es que el medicamento borre algo o quite algo, sea fácil, sino hay condiciones fisiológicas y de salud mental que requieren un tratamiento con medicamento, que no importa qué hagas, sí se necesita mucho, o sea, en muchas ocasiones se necesita, y el tratamiento siempre debe ser, o sea, y los mismos psiquiatras lo dicen, ¿no? O sea, Es temporal, ¿no? más allá de eso, porque no sabemos, tiene que ser integral, no es que te metas un medicamento y todo, no, o sea, es con cualquier tema de salud. Por ejemplo, tienes hipertensión y te medican, no, también te viene bien dejar el alcohol, también te viene bien salir a caminar, también te viene bien llevar una vida más tranquila, más placentera, o sea, la cosa es, el punto es cómo integrar en vez de como crear tantas divisiones, ¿no? Y entonces decir, bueno, en este punto de mi vida pude lograrlo de esta manera, qué bien, pero tampoco pasaba nada si en un momento necesitas apoyo de otras cosas, ¿no? Porque la cosa es la integralidad para todo, no uno mejor que otro en ese sentido. No, y es a final de cuentas lo que tú decías, lo que se te acomoda, ¿no? Lo que te funciona a ti personalmente, es caso en caso. Y sí, pero también lo que tu caso en particular necesita. O sea, por ejemplo, no sé, yo me lastimé la columna en la época de la pandemia, un disco se me fregó, ¿no? Entonces, yo seguí la primera línea de defensa de mi doctor fue, vámonos a un tratamiento mucho más conservador, no pases tanto tiempo sentado, porque pues con la terapia pasa tiempo sentado, trata de caminar más, cuando veas que el dolor está llegando, pues entonces suspende la actividad física, carga las cosas de esta forma, duerme de esta otra manera. Dijo, si eso no funciona, tenemos opción B, opción C, opción D. Me funcionó y súper bien. Sí. Pero si no me hubiera funcionado, qué bueno que había opción B, opción C, opción D, porque pues yo no me quiero quedar con mi disco fregado, ¿no? Entonces, aunque yo no hubiera, digo, me funcionó, pero si yo no hubiera querido llegar a la opción B, pero hubiera tenido que llegar a esa opción, que habría sido a lo mejor algo más de intervenir en mi columna, a lo mejor mi preferencia habría sido no, pero la necesidad de mi cuerpo habría sido, pues sí, porque no voy a poder sostener esto yo solo, y la verdad es que no me quería fregar mi columna tan joven. Tengo ya años que está bien, pero sí a veces es aceptar que, bueno, yo no quería esto, pero lo necesitaba. Y me ayudó. Y bueno, ojalá nunca se me hubiera fregado la columna, pero si ya se me fregó, pues qué bueno que hay estas opciones. Que bueno, nada más se me fregó un disco, no toda la columna, ¿verdad? Qué bueno. Sí. Estás muy joven para ya estar con eso. De hecho, me dijo que era el malestar típico de la gente de mi edad que trabaja sentado. Interesante. Bueno, ya llegamos al final. Okay. Ya sé, ya pasó una hora. Y antes de que te vayas, ¿en dónde te puede encontrar la gente? Ay, es que no me pueden encontrar. No tengo redes de nada. En mi correo, j.lealgomez@gmail.com. Me puede escribir quien sea para cualquier duda, cualquier recomendación, no sé si quieren preguntar por alguna clase que vaya a dar o cosas así. Porque la verdad es que sí me mantengo muy... O sea, mis redes son las personales, entonces no las comparto en espacios así porque no comparto nada de trabajo. Voy a compartir por las tonterías que me gustan y, o sea, me la voy a pasar compartiendo videos de Share y pues a quién le importa. Pero en mi correo, ahí es donde me pueden encontrar, porque no tengo redes de nada, pero en el correo si me ponen, te escuché en el podcast de Jimena o en Crecientemente y tengo esta duda, me gustaría saber más de esto, quisiera una clase contigo, con gusto lo respondo todo. Perfecto. Y antes de que te vayas, siempre tengo una pregunta para todos mis invitados. Para ti, ¿cuál es el significado de la vida? Súper fácil tu pregunta. Para mí, ¿cuál es el significado de la vida? Está difícil. Creo que, o sea, voy a empezar por lo que no creo que es el significado de la vida. Yo no creo que el significado de la vida sea ser feliz. Creo que la felicidad está sobrevalorada. Creo que el significado de la vida o lo que le da sentido, a final de cuentas, es lo que sea que vayamos a vivir o pasar o descubrir o hacer. Nada más le da sentido cuando podemos compartir eso con alguien más. La clave para una vida sana y buena son las relaciones, en todos los sentidos. Los lazos sociales, el pensar en el otro, el conectar con los demás. Entonces, creo que el sentido de la vida, si lo pudiera, no creo que lo pueda explicar, pero yo pondría
tener una vida donde podamos aprender, descubrir. Hay muchas cosas que experimentar, hay muchas cosas que vivir junto con otras personas y compartiéndolas con otras personas. Y en eso creo que ahí pues no nos alcanza una vida para todo lo que se podría hacer. Definitivamente. Relaciones amorosas. De todo tipo. Ujú. Vínculos comunitarios, de amistad, de pareja, de familia, de todo tipo. Qué bonito. Gracias por darnos tu respuesta. Y para todos los que nos están escuchando, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Espero que se lleven algo positivo de esta conversación. Y les mando un abrazo y namaste.